Hola, soy estudiante de prepa en línea CEP y esta es mi actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Soy estudiante Normalicia Martínez Hinojosa. Mi asesor virtual es Fausto Ernesto Campos Reyes y soy módulo 14, campus 4, generación 21, grupo 048 y la fecha es 5 de octubre de 2021. Y empezaremos por el átomo primitivo, el modelo atómico de Leucipo y Demócrito. El modelo atómico de Demócrito fue el primero en introducir la idea de que la materia está constituida por elementos básicos invisibles llamados átomos. La palabra átomo significa invisible. Demócrito, que es 380 a.C., siendo discípulo de Leucipo, sostuvo que el elemento último de la realidad es el átomo, partícula eterna, indivisible, invisible y homogénea. Él creía que había 4 clases de diferentes átomos: los átomos de la piedra, pesados y secos; los átomos del agua, pesados y húmedos; los átomos del aire, fríos y ligeros; y los átomos del fuego, fugitivos y calientes. Muchos filósofos griegos consideraron absurda la teoría atómica y la rechazaron. Leucipo, 450 a.C., afirmó que la materia es discontinua porque está formada por partículas discretas indivisibles llamadas átomos. Sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un trozo que no se podría cortar más. Modelos atómicos son de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Y empezaremos por el modelo de John Dalton. A principios del siglo XIX propuso un modelo atómico donde afirmaba que la materia estaba formada por átomos, partículas pequeñas, indivisibles e inalterables. Indicó que todos los átomos del mismo elemento son idénticos, que los átomos de distintos elementos son diferentes entre sí y los átomos de distintos elementos se combinan formando compuestos. Dalton propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, sólidas, masivas, duras, impenetrables y en movimiento. Continuaremos con Joseph John Thomson. El modelo de Joseph John Thomson fue el descubrimiento dentro del átomo. Fueron unas partículas de carga negativas llamadas electrones, y dado que el átomo era neutro, supuso que había partículas positivas dentro de él. Su modelo, propuesto en 1899, se puede apreciar como una esfera de materia positiva inmersa de electrones que se asemeja a un budín con pasas. Así, desechando el modelo de Dalton que decía que el átomo no era indivisible. También fue ganador del Premio Nobel de Física. Ernest Rutherford. El modelo de Ernest Rutherford, que propuso en 1911, es un modelo que se le conoce como sistema planetario, donde el átomo tiene un centro llamado núcleo, en donde está concentrada la masa y los protones de carga positiva y los electrones están por fuera orbitando cerca del núcleo. Evidenció las partículas positivas en los átomos llamadas protones, que poseen mayor masa que los electrones. Él fue ganador del Premio Nobel de Química. Niels Bohr. Modelo de Niels Bohr en 1913 modificó el modelo de Ernest Rutherford. Propuso que los electrones se mueven alrededor del núcleo a una distancia constante en órbitas definidas con energía fija. Cuando más cerca del núcleo esté una órbita, será de una menor energía. Cuando los electrones permanecen en una misma órbita, el átomo conserva su energía, pero al cambiar de órbita, el átomo absorbe o emite energía, principalmente en forma de luz. La reacción química. Una reacción química es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias, llamadas reactivos, transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas, que le llamamos productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso. Y en la gráfica podemos ver el carbono y el oxígeno, que son los reactivos, que se convierten en productos siendo monóxido de carbono. Ecuación química. El siguiente gráfico es una ecuación química que se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas.
En color anaranjado podemos ver el coeficiente, número que se escribe a la izquierda de la fórmula representa el número de las moléculas que hay de las sustancias. Los coeficientes 1 no se escriben. Del lado derecho podemos ver en color verde el subíndice, número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos. Representa el número de átomos que hay en una molécula. Los subíndices 1 no se escriben. Tipos de reacciones químicas. Síntesis. Una sustancia A reacciona con una sustancia B para formar una sustancia aún más compleja, siendo AB. Descomposición. Una sustancia compleja B se separa en sustancias más sencillas, siendo A más B. Simple sustitución. Uno de los componentes de una sustancia es sustituido por el otro elemento. A más B, C es igual a AC más B. Doble sustitución. Dos sustancias intercambian elementos para formar dos sustancias nuevas. AB más CB y combina a AD más CB. Balanceo de ecuaciones químicas. Balancear una ecuación consiste en hacer una ecuación que cumpla con la ley de conservación de la materia. Al aplicar esta ley a una ecuación química se debe cumplir la condición de que la cantidad de átomos que entra en un proceso químico tiene que ser la misma cantidad cuando termine. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el método de tanteo o por el método de redox. El método de tanteo. Este procedimiento consiste en modificar los coeficientes de cada una de las sustancias de los reactivos, utilizando la falla y el error hasta que las cantidades de los elementos sean los mismos, tanto en los reactivos como en los productos. El método de redox. La palabra redox es la unión de las palabras reducción y oxidación. Las reacciones redox son aquellas en las que hay un intercambio de electrones. Mientras una sustancia gana electrones, la otra los pierde. Reducción. Un elemento se reduce cuando gana electrones. Oxidación. Un elemento se oxida cuando pierde electrones. Número de oxidación. Es la carga positiva o negativa que tiene un átomo. También es el número de electrones que un átomo ha ganado o perdido en una reacción química. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. ¿Qué pasa cuando se forman los enlaces químicos? Los electrones de los átomos se redistribuyen. La energía total de la sustancia que se formó es menor que cuando los átomos estaban separados. Modelo de los enlaces. Enlace iónico. Uno de los átomos que participa en el enlace cede electrones formando un catión, átomo con carga positiva, y el que recibe es el electrón, forma un anión, átomo con carga negativa. El enlace se establece por la atracción electrostática entre el catión y el anión. Esta capacidad de donar o ceder electrones depende de la electronegatividad de cada átomo. Y podemos verlo en el gráfico de donación de electrón. Átomo Na y átomo Ci. Enlace covalente. Los átomos comparten los electrones y esto ocurre en átomos de enlaces no metálicos, como podemos ver en la gráfica, hidrógeno y carbono, y el electrón compartido. Enlace metálico. El enlace metálico ocurre entre átomos de metales, los cuales pierden electrones de sus capas externas y forman una nube electrónica llamada mar de electrones que mantiene unidos a los núcleos atómicos entre sí. Se representan compuestos con alta conductividad eléctrica y térmica y lo podemos ver en la gráfica, una nube electrónica donde está enlace metálico, electrón, ion de aluminio. Y esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Gracias.